Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. Llegamos al final de esta semana, una semana cargada de muchas noticias donde el tema central fue el asesinato, la masacre que ocurrió en Partido de Dajabón de una familia de hacendados asesinados a tiros, un hecho horrible que causó mucho estrés, pero también causó muchas tensiones en el estado de relaciones entre República Dominicana y Haití, en esa zona fronteriza, porque se acusó a 3 nacionales haitianos, después se habló de que había un dominicano involucrado en este múltiple asesinato. Pero esto llevó a cuentas de que no es la primera vez que esto ocurre, de que hay bandas que están operando en toda esa zona de la frontera y han cometido otros asesinatos y robos y acciones delincuenciales violentas. Y esto es merecedor de una explicación, de una investigación más profunda para determinar qué está pasando y dar las garantías y dotar de garantías a las personas que viven en esta zona. Lógicamente, tiene que ser así, necesariamente. Y este fue el tema con que abrió la semana, una semana donde estuvo la cumbre de partidos y la Junta Central Electoral, una semana donde hay muchas versiones y muchos rumores en el entorno de las negociaciones intrapartidos para llegar a acuerdos, de llevar candidatos comunes en distintas demarcaciones. Ha habido de todo, como se dice en botica, ha habido de todo. Y el Colegio Médico Dominicano se sensibilizó y dejó al lado la huelga que tenía para jueves y viernes, porque hay un problema de dengue real en República Dominicana y parece que le tocó la fibra de la sensibilización, porque en medio de la pandemia hicieron exactamente lo mismo y paralizaron varias veces los hospitales, tanto médicos como enfermeras. Pero qué bueno, qué bueno. Así llegamos al final de la semana. En esta semana, mi columna en el Listín Diario habla sobre estas negociaciones y la fortaleza, negociaciones políticas y la fortaleza que a la democracia ello provoca. Y la comparto con ustedes a continuación. La vida política dominicana ha vivido, como cualquier otra democracia, los momentos de tensión que provocan los antagonismos entre líderes y partidos. Eso es propio del ejercicio político, y aunque pareciera que divide las sociedades y provocan abismos insalvables, entre los dominicanos, las negociaciones, acuerdos, alianzas y el ejercicio libre en las urnas, al final se impone. Hoy disfrutamos de un clima envidiable de estabilidad política, paz social, controles de la economía, ejes fundamentales de una convivencia que nos permite enfrentar los problemas con mejores resultados que si viviéramos en el caos institucional o en una zozobra social. Aquí tenemos más egos, soberbia y enconos de algunos líderes que de problemas insalvables. Por ello, saludo las muestras de civilidad de los partidos y políticos entre sí y de partidos con la Junta Central Electoral, al sentarse en la mesa de las conversaciones, del diálogo, de cara a ser más llevadero el proceso que transitamos hacia febrero y mayo de 2024. Todo apunta a la conformación de 2 grandes bloques, uno conformado por el partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que anuncia acuerdos y alianzas con unas 18 organizaciones y movimientos políticos. El otro, de oposición, encabezado por los 3 principales partidos contrarios al gobierno, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano, que se adjuntan a otras agrupaciones llamadas emergentes.
independientemente del resultado de las urnas. Estas concertaciones, como las conversaciones junto a partidos, creo constituyen un paso importante en la consolidación de nuestros procesos democrático-electorales, que nos indica que el diálogo sigue siendo posible, pese a lo agrio y a veces ríspido de las batallas por el poder. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversé esta semana con una persona interesantísima sobre neuromarketing, Franklin Palomino. Una entrevista interesante desde otra óptica de cómo manejar el marketing y las campañas de la política. Y se la presento a continuación. Yo voy a entrar en un terreno que a mí me gusta, que es el terreno de la política, pero voy a entrar en un terreno que yo no conozco, que se llama el neuromarketing. Entonces uno todos los días aprende cosas nuevas. Y con esto de la tecnología y todos los sistemas y las plataformas y la inmediatez de las cosas, yo a veces me quedo con la boca abierta y mis hijos universitarios me dicen, papi, pero tú estás atrasado. Y es verdad, estoy atrasado. Tengo un invitado muy especial hoy para hablar de todo lo que tiene que ver con esta onda de política, pero también con sistemas especializados para manejar los temas de la política. ¿Cómo se llama? Neuromarketing. Yo aprendí que habían neurooculistas. Yo no sabía que para usted chequearse los ojos tenía que verlo un neurólogo. Ahora estoy viendo que hay neurólogos o neuromarketing para hacer marketing político. ¿Cuántas cosas? Franklin Palomino de Ecuador está con nosotros en la noche de hoy para conversar sobre este tema. Buenas noches, Franklin. Gracias por visitarme. Rudy, gracias a ti por invitarme a tu programa. De verdad, un saludo para toda República Dominicana y para todo el mundo que nos ve en este programa. Efectivamente, el neuromarketing. Explícame eso, para poder seguir hablando. Porque me da miedo eso del neuro. Uno cree que es una cosa estrambólica, no veo la bola de cristal, no veo las cosas. Podría ser algo así, pero hay muchas personas que consideran que el marketing no se lleva dentro de la política, que es todo comunicación política. Yo discrepo mucho en ese aspecto, porque simplemente es la mercadotecnia, es vender un producto. Y nosotros cuando hacemos una campaña política lo que estamos vendiendo es un producto. El producto es un político, es un candidato, a diferencia de un teléfono, de una copa, del agua o de una pasta de dientes, etcétera. Este producto tiene esencia. Este producto comete errores. Este producto tiene emociones, sensaciones, que es una persona. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Desde hace un tiempo acá se le llamó marketing porque realmente es mercadotecnia, pero en inglés nos suena más bonito todo y se vende mejor. Entonces le pusieron marketing. Luego descubrieron muchas personas que se dedicaban a estudiar la neurociencia que el cerebro del ser humano está dividido en tres partes, que el ser humano recibe información de cierta manera, que la información llega mejor bajo ciertos estímulos y se conjuntan las dos ciencias y se crea el neuromarketing, que es dejar de vender algo a través de decirte, cómprame esta agua es saludable, esta agua tiene 2 moléculas de esto y a este le ponemos... No, y te dicen,
el agua es vida, consúmela. Y eso es todo. Había un anuncio que decía que el agua es vida, no lo desperdicies. Por ejemplo, famoso, ¿no? cosas así. Coca-Cola desde hace muchísimos años, y no le estamos haciendo publicidad sin que nos pague, no pasa nada. No. Dejó de vendernos un producto, una bebida gaseosa que tiene azúcar y te puede enfermar, y nos empezó a vender felicidad, y nos empezó a vender la Navidad. Y es eso el neuromarketing en sí. Nosotros, al hacer campañas políticas, sabemos que la recepción de la información para una persona va a confluir directamente en su cerebro límbico. Cuando me pones el ejemplo de Coca-Cola, en el ejemplo que me pones, me puede llevar a pensar que también podría ser una forma subjetiva, engañosa. Por supuesto. Porque, claro, bueno, porque me dices azúcar, engorda, tal y cuales cosas, las gaseosas, pero después nos venden felicidad, nos venden la Navidad, pero el producto es el mismo. El producto es el mismo, y lo que vas a terminar comprando, yo siempre ponía, y lamentablemente para poner ejemplos vamos a tener que utilizar marcas, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarle la marca de lagartito para no decirlo así, ¿no? Y tú ves una revista y ves a un tipo en un yate con la camiseta, con el lagartito, ¿no? Y una chica guapísima en traje de baño al lado, y el tipo está mirando el horizonte, y tú dices, yo me quiero comprar esa camiseta, porque te visualizas así. No sabes que después de comprarte la camiseta, tu pancita no va a hacer que te veas igual que el tipo, y que te falta un yate y te falta una chica. Que te falta todo. Que te falta todo, pero te venden la emoción y te venden ese momento. Y por eso yo te decía, Rudy, el estudio de la neurociencia y el marketing conjunta, que la información llega a un ser humano a través del cerebro límbico. ¿Y cómo extrapolar eso a la política, al liderazgo político, por ejemplo? Porque si bien es cierto que se puede vender por ese flujo de emociones, hay una serie de situaciones que van acompañados o rodeando a la imagen o el nombre o el partido o lo que presenta o lo que plantea o lo que promete. O sea, hay muchas cosas en el entorno. Okay. Entonces, ¿cómo encaja el neuromarketing en todo ese entorno? A ver, lo vamos a poner simple, te decía, ¿no? Sí. La información llega al límbico. ¿Qué es el cerebro límbico? El cerebro límbico es donde confluyen las emociones de un ser humano. Esa parte del cerebro es más grande que el neocórtex, que es donde está el raciocinio, donde están los recuerdos, donde está la memoria. El disco duro. Ya, exactamente. La otra parte es más fuerte. Luego tenemos el cerebro reptiliano, que no vamos a introducirnos ahí. Pero, Rudy, ¿tú has escuchado alguna vez la frase? En Ecuador se dice, no sé, creo que en todos los países hispanos se dice esta frase: una persona enamorada es un idiota completo. Sí, yo lo he oído. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas quieren ser idiotas, con el respeto de la palabra, ¿no? Es una forma de decirlo. Sí. No pasa así. Lo que pasa es que el cerebro, donde está la emoción, donde está el amor, es más fuerte que donde está la razón. Entonces, por mucho que tú le digas a tu amigo, no te quieren, yo la vi a la chica, estaba con el otro, yo la vi, ella lo llama y le dice, no, yo me quedé en la casa viendo películas con mi mamá, y le creen. ¿Por qué? No porque sean tontos, sino porque está prevaleciendo su emoción ante su razón. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la política? Que era tu pregunta, Rudy. Sí. Si tenemos que comunicar, no hablemos de una campaña, hablemos de una comunicación de gobierno, porque también comunicación en campaña y comunicación en gobierno. Si tenemos que comunicarle a la gente, y va a sonar escalofriante lo que te voy a decir, que les vamos a poner un nuevo impuesto, no les vamos a decir que les vamos a poner un nuevo impuesto. Les vamos a decir que gracias a esto, ahora los hospitales van a tener más medicinas para que tus familiares estén mejor cuidados, porque el gobierno te quiere, porque el gobierno piensa en ti. Impuesto al valor y al amor. Te van a cobrar al final, te van a dar en el bolsillo, pero te lo dicen de otra forma. En Ecuador se utilizaba cosas espectaculares, y eso debería hacerse un estudio internacional. Sigue siendo engañoso, Franklin. Por supuesto, en Ecuador se puso, se le puso un nombre, ¿no? La ley humanitaria, era una cosa así, ¿no? La ley humanitaria. Tú dices, oye, la ley del amor. ¿Y qué dice la ley del amor? La ley del amor dice que vamos a recortar el presupuesto en salud. ¿Qué amor? ¿De qué me estás hablando? Bueno, ¿por qué le ponemos la ley del amor? Y te estamos vendiendo la ley del amor. Hay que aprobar la ley del amor. Pero no te dicen qué dice la ley del amor. Entonces eso es neuromarketing. Lamentablemente, lo que tú decías, un poco engañoso. Bueno, sí. Es que es la forma de hacerlo. Hoy por hoy se utiliza
ese método, esa metodología, y es la más efectiva. Como yo te decía, por ejemplo, en el entorno de un líder, en el entorno de una propuesta política, porque estamos hablando del tema directamente político, confluyen muchos elementos. ¿Tú crees que este neuromarketing puede estar por encima de otros elementos en el entorno de un líder, de un candidato, de un partido, de una propuesta política? Te lo digo por lo siguiente, porque Rudy González, corrupto, golpea a las mujeres, no cumple lo que promete, nos va a llevar al descalabro. Hay toda Pongámosle algo más profundo. Nos tienen el descalabro. Nos tienen el descalabro. Entonces, todo esto, ¿cómo revertirlo en el neuromarketing? Eso es nuestro trabajo. Y luego llegamos y el pueblo te ama. Y te elige en una sola vuelta. Dime cómo. Porque, oye, es complicado, ¿eh? No es, a ver, es complicado, pero no es imposible. Y la realidad, los imposibles no existen. Y la realidad de nuestra América Latina nos deja claro que esas son las personas que se están reeligiendo y que están ganando las elecciones. Porque la situación de América Latina, de toda América Latina, es muy similar. Pese a que aquí... Cada uno con sus polos. Pese a que aquí se baila bachata y merengue, y en Argentina se baila tango, las realidades sociales son muy parecidas. Son muy parecidas. Sí, las facturas sociales son exactamente las mismas. Los descontentos en las calles por los ciudadanos se repiten en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Perú, en República Dominicana, en México. Se repiten. Es una secuencia. Y la gente está tan cansada ya de la izquierda y de la derecha que luego... No, realmente eso prácticamente no existe, la pugna ideológica. Son simplemente modismos. Sí, la usan, pero no hay realmente ya una lucha ideológica. En el mundo y en América Latina eso ha ido pasando. Todavía hay izquierdistas, pero que van al supermercado y andan con 2 carritos llenos. Y tú le preguntas, oye, bueno, el capitalismo tiene sus cosas buenas también, chicos. Pero, a ver, yo siempre llevo a esta metodología. Yo pienso que el ser de izquierda, y muchas veces se confundieron los términos, ¿no? Si tú eres de izquierda no puedes tener 2 carritos llenos, no puedes andar con un Rolex si eres de izquierda. A ver, yo creo que puedes andar con un Rolex y puedes ser millonario y ser de izquierda. Para mí, la izquierda no va a definir cuánto tienes, sino cómo lo consigues. No, lo que pasa es que Mujica predica que tiene que ser un carro destartalado y cepillo. Creo que ahí hay un error. Como que esa es la realidad de... Claro, se critica mucho, se lo criticaba a Correa, que era de izquierda, y decía, bueno, tú eres de izquierda, pero vuelas en primera clase y tienes un Rolex y todo. Yo pienso, y creo que aquí hay que ser muy, muy concretos en esto, y vamos a salirnos un poquito de neuromarketing, ya vamos a hablar de política, ¿no? Que la izquierda no se trata de lo que tienes, se trata de cómo lo consigues. Yo creería que cualquier persona puede tener dinero si sus capacidades mentales le dan, si su esfuerzo y su trabajo se lo da. Eso es correcto. Claro, y si yo tengo 40 empleados, pero yo les pago el salario digno, les pago en base a lo que trabajan y lo que producen, les doy sus vacaciones, yo puedo tener 40 o 50 empleados. Eso es ser de izquierda, no ser un explotador, no decir... Mientras menos te pago, mejor porque más me ahorro. Eso se supondría la derecha, ¿no? Yo puedo decirlo abiertamente, cuando tú eres muy joven, siempre quieres ser radical, siempre quieres ser revolucionario y tiendes a la izquierda. A medida que van pasando los años, cada vez eres más derechista y cada vez te das cuenta más de la realidad. Y cuando ya tienes un hijo, cuando tienes tu esposa y quieres el departamento y dices, ya esas ideas revolucionarias no van tanto conmigo. Lo que decía Churchill. Exacto. El que a los 20 años no es revolucionario es un idiota, el que a los 35 sigue haciéndolo es un estúpido. Exactamente, pero es porque la vida te va llevando a confluir en esa idea. Ahora, yo pienso que tanto la izquierda como la derecha, si los extremizas, se convierten en lo mismo. Y ningún sistema que esté al extremo va a ser bueno. Y tanto la derecha como la izquierda tienen cosas buenas. Leyendo tu página de tu presentación, yo veo que tú haces un planteamiento muy radical para llegar a las conclusiones que tú pretendes llegar. No es posible que un político que ganó las elecciones hoy se pueda reelegir igual dentro de 4 años.
por lo cambiante de la situación del mundo y la forma como se presenta. ¿Por qué tú eres tan radical? Más o menos eso es lo que tú dices. A ver, la comunicación cambia a velocidad de vértigo, mi querido Rudy. Sí. Tú lo decías, tus hijos te dicen, tú estás atrasado. Sí. Es que es tan difícil irse poniendo todo el día con lo que va saliendo cada día. Es muy complicado. Más bien tienes que especializarte en algo, si no es que te vuelves loco, tú lo has dicho. Lo que yo planteo es que una campaña electoral que gane las elecciones hoy no las ganará dentro de 4 años. Aunque el candidato sea el mismo, la campaña tiene que ser diferente porque la comunicación cambia. Porque las personas que tenían hace 4 años 31 y todavía eran un poquito de izquierda, ahora tienen 35 y ya no son tan de izquierda. Entonces tienes que saber manejar esa comunicación. Luego, en el paso del tiempo, el político en funciones que ganó va a tener nuevos enemigos, va a haber cometido errores, tendrá algunos aciertos o cosas buenas que antes no las tuvo. Entonces todo eso nos lleva a que la próxima campaña va a ser muy diferente, desde un escenario totalmente diferente, desde donde empiezas a plantearla. Por ejemplo, antes tenías un candidato que quería llegar a un poder, ahora tienes un político en ejercicio que quiere mantenerse en ese poder. Ya ese escenario te convierte en ya ese escenario te puso una campaña diferente. Yo estuve en Ecuador, tú que eres de Ecuador, hace 8 años, 9 años, en 10 años, no recuerdo. Precisamente Correa corría por su segundo o tercer periodo, yo no recuerdo, segundo periodo. A Correa se elige 3 veces presidente. Ah, bueno, en la última vez. Lo que pasa es que es muy atípico porque él nada más llegar a la presidencia renuncia a la presidencia. Sí, por esa parte. Ok, cuando pasó esto, yo recuerdo, una de las cosas que a mí me gusta hacer como periodista, siempre, cuando iba a otro país, yo trabajé muchos años con Associated Press, con prensa asociada, y yo viajaba a Centroamérica frecuentemente a cubrir asuntos muy especiales. El terremoto de Nicaragua, la caída del sandinismo, algunas cosas especiales, la toma en Bogotá de la Embajada Dominicana, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo siempre hablo con la gente de la calle, porque lo que te presentan en un brochure y lo que te presentan las personas que están en el entorno es una visión muy acomodada para ti como periodista. La gente de la calle suelen ser cosas muy diferentes. La gente de la calle te dice lo que le da la gana y lo que piensa. Yo me subí con un taxista. Justo te iba a decir, el termómetro de los taxistas. Sí, el taxista, y me subo con él. Y para suerte mía, el tipo era un parlanchín, porque hay unos que son adultos que tú no hay forma de tú entrarle. Pues este tipo es un parlanchín. Y digo yo, caramba, y este hombre Correa se quiere reelegir en este país. ¿Y cómo ustedes permiten eso? Yo, punchando el hombro a ver qué me decía. Decía, bueno, mire, que usted no entiende cómo somos los ecuatorianos, eso es otra cosa. Este hombre ha hecho esto, aquello y lo otro. Y yo le decía, sí, pues yo he oído tantas cosas malas de él. Sí, pero las cosas buenas son mejores. Y comenzó a ponderar, porque él cuando subió al poder prometió tal cosa y cumplió tal cosa y ahora dice que va a hacer tal cosa y nosotros creemos que lo va a cumplir. Entonces eso puede romper el esquema de lo que tú planteas. Pueden tener la confianza en que una campaña política, hago este comentario por esa razón, a lo que tú planteas, pudiera ser una campaña más o menos similar, y puede ser positiva para un candidato y un partido. Por supuesto. Que esté buscando mantenerse en el poder. Eso es lo que te decía, Rudy. Al principio teníamos a un Correa que era un tipo que quería ganar una elección para llegar a ser presidente, y en la segunda teníamos a un presidente que había llegado y que ahora se quería mantener en el poder. Sí. Entonces, el contexto de la campaña ya te cambia. Okay. Son 2 situaciones diferentes. También te lo planteaba. En ese ejercicio de la función pública, esta persona ahora tiene cosas buenas o cosas malas, peso y contrapeso, cosas que pueden ayudarte o cosas que pueden dificultarte la campaña. Correa tuvo muchísimas cosas que... Una cosa son las promesas y otros los hechos. Efectivamente. Correa es un fenómeno político en Ecuador de los que ocurren una vez cada 100 años en cada país. El tipo sin duda respondió muchísimo a las mayores necesidades del pueblo, lo que lo convirtió en su momento en un gran líder, que era bastante fácil ganar una campaña con él. Incluso se dice mucho que los votos no son endosables. Tus votos son tus votos y mis votos son mis votos. Y por mucho que
tú y yo nos paremos en un escenario y me levantes la mano, Sí, sí. será muy poquitito el margen que me vas a pasar. Yo siempre he dicho, las alianzas no son matemáticas. De que yo tengo Efectivamente. 10 y tú tienes 15, nos da 25. Ya si tengo nos 25 unimos. hemos ganado. No pasa Al así. contrario, puede ser que los 15 tuyos bajen. Es que es normalmente lo que va a pasar. Tus 10 y mis 15 van a bajar. Y nuestra unión de 15 más 10 no hace 25, hace 12. Dices, ¿qué pasó aquí? Sí. Pero, ¿qué pasó con Correa? Correa se convirtió en un fenómeno político capaz de endosar votos. Y que el candidato que estuviese con Correa iba a llegar a la asamblea porque estaba en la línea de Correa. Al día de hoy, Correa, después de 7 años de haber salido de la presidencia y de 6 años ya de estar en exilio, porque no puede ingresar al país, y eso es un caso de Ripley, lo que pasa en Ecuador y lo que pasó con Correa. No puede, porque lo meten preso. Lo meten preso. Y, Rudy, no sé cómo será la justicia en República Dominicana, no la conozco a profundidad, pero en Ecuador, si yo te denuncio a ti por asesinato y te estoy juzgando por asesinato, o te condeno por asesinato como inocente o como culpable, pero no puedo terminar no puedo terminar condenándote por violación. Porque eso sería otro juicio. Sí, te sí. tengo que hacer otra acusación y meterte en otro juicio. Eso es más o menos todos los sistemas judiciales, se manejan más o menos. Más o menos. Bueno, más o menos. en Ecuador le pusieron un juicio a Rafael Correa por malversación de fondos públicos, ¿no? Por corrupción, y se lo terminó condenando por influjo psíquico. ¿Tú sabes qué es influjo psíquico, Rudy? La sugestión a una... No sé, me suena a brujería. Sí. Me suena a brujería. O sea, la fiscal general del Estado, cuando lee la sentencia de Correa, dice literalmente, el expresidente Correa irradió ante sus ministros para que ellos cometan actos de corrupción. ¿De qué me estás hablando? O sea, el tipo hizo, no sé, algo así. Sí. Porque ni siquiera dice se lo dijo, ni siquiera dice lo hizo hacer o Lo miró y lo hipnotizó. Sí, no le dice lo ordenó, no, irradió. ¿De qué me estás hablando? O sea, esto suena a una payasada. Bueno, esa es la condena que tiene Rafael Correa. Esa condena absurda tiene Rafael Correa y no puede ingresar al país. Le sacaron una casación en 16 días, en media pandemia. Tenemos otro expresidente con casi 20 años, todavía no sale su casación. Claro, sí. Y a Correa se la sacaron en 16 días en medio de una pandemia. Eso Es que no tiene nada que hacer. está claro que estaba Vamos a buscar- muy direccionado para que no Sí. pueda volver a ser candidato. Y yo creo que eso ya no solamente afecta a un sistema, a una persona, no afecta a Correa. Eso está afectando a todo un país y a una democracia. Más allá de que si puede ser elegido o no, que lo decida el pueblo. Que lo decida el pueblo. Déjalo participar. Este tema del neuromarketing, volvemos al inicio de nuestra conversación, que es el tema central de todo. Sí, no hemos ido más a política que al neuromarketing. No. Pero vamos viendo las relaciones. Sí, por vamos viendo supuesto. las relaciones. Este sistema del neuromarketing, ¿qué ejemplos tú puedes plantear de que esto ha tenido una relación en cuanto al triunfo o a la derrota en nuestro medio, en América Latina, por ejemplo? Porque, te lo pregunto porque a veces son teorías, pero Y la en la realidad, práctica no. sí, en la práctica, eso es lo que determina finalmente si hay una constante en esa práctica que realmente estamos hablando de algo cierto. A ver, como te dije, ¿no? Lo hemos puesto en ejemplos comerciales. McDonald's, Coca-Cola y todas estas grandes empresas te están haciendo neuromarketing, no te están diciendo el producto. Pero vámonos a política, aterricémonos Sí. en política. No solamente es venderte felicidad como tal, no solamente es hacer lo que se hizo en Ecuador, llamarle la ley humanitaria a una ley que destrozaba al pueblo, que hacía sin duda que el más afectado sea el proletario. Pero le pusieron la ley humanitaria. Sí. Eso es neuromarketing. Y eso suena bellísimo. Suena bonito. Aprobemos la ley humanitaria, pero no te dicen qué hay detrás. No solamente es venderte felicidad, es venderte una emoción. Y aquí nos vamos a contrapolar qué es lo que está pasando en Argentina con el caso Javier Milei. Mire, Milei te está vendiendo una emoción, no te está vendiendo felicidad, te está vendiendo una emoción. El tipo tiene un discurso muy radical. evidentemente los economistas están con la boca. ¿Qué es esto? No lo entendemos. Lo que pasa es que Milei entiende perfectamente cuál es el común denominador del sentimiento de la sociedad argentina, que es un disgusto, tanto en la izquierda como en la derecha,
porque acaba de pasar... Y el peronismo en el centro haciendo de las suyas. Que lleva muchos años ahí y que mucha gente no sabe si ubicarlo en la izquierda o en la derecha. Por eso te digo, haciendo de las suyas. ¿A dónde me acomodo? Exactamente, pero planteémonos este escenario, ¿no? Gobernó la izquierda, Kirchner, luego viene Cristina, ok. En el medio metemos a la derecha, luego viene nuevamente el kirchnerismo, ya no con Cristina, sino con Fernández. viene con Fernández. Entonces, si tú te basas a la realidad de un pueblo, es que ellos están en un descontento tremendo y ya no creen ni en los unos ni en los otros. Ya dijo Cantinflas, ni en los colorados ni en los verdes, ya no creo. Y aparece un tipo en el medio con un discurso tan radical, con un mensaje tan profundo de coraje. No te está vendiendo felicidad, pero se te está vendiendo una emoción. Te sigue vendiendo emociones. Y eso es neuro. Atacar directamente al cerebro límbico del ser humano. Atacar donde está la emoción, no donde está la razón. Porque los discursos de Milei incluso te hablan de hay que matar gente. Sí, sí. Y te dicen, hay que matar a estos hijos de tal. Si pensamos en lo que está diciendo, es un mensaje hitleriano lo que te está poniendo. Aquí es un mensaje medio nazista. Pero como la gente no lo está pensando, lo está viviendo emotivamente, entran a ese juego. Y esas son las situaciones del neuromarketing, que son peligrosas. Tú lo decías, Rudy, y lamentablemente es cierto. A veces es un poco manipular a la gente. Sí. Es manipularla a través de conocer cómo recibe la información. Jugar con sus sentimientos. Oye, yo no estoy pensando en Donald Trump. Donald Trump es muy probable próximo presidente, o nuevamente presidente de Estados Unidos. Pero estoy pensando en eso mismo. Es un tema de emoción, de mucha emoción. Por supuesto, hay Bolsonaro. Hay una situación... En un momento determinado, cuando la crisis de Brasil, tú no sabías para dónde ibas, si para arriba o para abajo. ¿Y qué pasa cuando hay crisis, cuando hay inestabilidad, aparecen estos hombres o mujeres y llegan a puestos, y llegan a cargos públicos que luego te preguntas, ¿y cómo llegaron ahí? Sí. Porque la sociedad se encontraba en una inestabilidad. En Ecuador se conoce como pescar a río revuelto. Cuando el río está revuelto puede salir ahí un pez y eso es lo que ocurre. Ganancia de pescadores, le dicen. Tú mencionabas el caso de Donald Trump. Mira, en varios estados de Estados Unidos, pero vámonos ahí concretamente, si no me equivoco, fue en Kentucky, hay una gran cantidad de gente obesa. La campaña de Hillary Clinton se basaba en ejercicios. Vamos a hacer ejercicios y porque la salud y una vida más saludable. Y Donald Trump, en ese estado, su campaña se basaba en comer hamburguesas. Y él salía con las hamburguesas y se tomaba una foto en su avión comiendo una hamburguesa cuando iba a ese McDonald's. De marca incluso. ¿Con quién crees que se identificó más la gente del estado donde había obesidad? ¿Con el que come las hamburguesas o con el que le decía hay que hacer ejercicio? Con el que come las hamburguesas. Con el que come las hamburguesas. Se llama neuromarketing. Sí. Si hablamos de raciocinio, diríamos, no, es que él me está diciendo que me engorde más y está loco porque yo estoy mal, yo tengo que hacerle caso a ella que me dice que hay que ser saludable. Eso es raciocinio. El neuro, el límbico, la emoción, dice, qué rica la hamburguesa, él se parece a mí y yo estoy con él. Eso es neuromarketing. Bueno. Vamos a hacerle un neuroanálisis posteriormente y no te voy a involucrar a ti en eso para que te dejen salir del país y volver a entrar a los políticos dominicanos. No es muy diferente la realidad de los políticos dominicanos con la realidad de los políticicos ecuatorianos. No. No, tú lo decías en principio. América Latina es todo una igualdad, cada uno en sus idiosincrasias, pero sí, al final los problemas siguen siendo casi los mismos. Sí, así es. Tú te subes en un taxi en México y el taxista te dice, uy, es que aquí la plata no alcanza, el sueldo no da, y te subes en República Dominicana y te dice lo mismo y te vas a Chile. Sí. Y la canción, el acento es diferente, el fondo del mensaje es exactamente el mismo. Gracias, Franklin, por este comentario, este conversatorio. Me parece muy interesante. Gracias a ti, la verdad que no me quedé satisfecho con despejar el tema del neuromarketing, pero lo entiendo. Es que es muy profundo. Sí, es muy profundo. No. Y después cuando me dijiste lo de la sublimación, todavía me confunde un poco más, pero entiendo lo que estás diciendo. No que no lo entiendo, pero
Me da hasta miedo. Hay mucha gente que dice, ustedes son los perversos que nos venden fantasías a través de políticos corruptos. A ver, yo creo que hay que tener una ética, y yo siempre lo he dicho, y yo tengo una ética para trabajar. Pongo siempre esta analogía. Rudy, si yo soy un muy buen cerrajero, soy el mejor cerrajero del mundo, y a mí viene un tipo y me contrata para que yo le abra una puerta. Pero yo sé que el tipo quiere que yo le abra la puerta para entrar a robar esa casa, porque en esa casa los dueños se han ido de viaje. ¿Qué tengo que hacer? Como buen cerrajero y como mejor cerrajero del mundo, abrirle porque yo soy el mejor en mi trabajo, o decirle, no, no te puedo abrir la puerta porque yo no puedo ser parte de esto. Yo creo que ahí es donde confluye la ética de una persona. Yo, si tengo que trabajar con un tipo que sé que va a hacer maldad, que va a aprovecharse de su pueblo, yo no trabajo. Y ahí sí puedo quedarme en mi casa y el dinero no lo es todo. Y decir, no, yo no entro en ese juego. Yo, por ser el mejor cerrajero del mundo, no estoy obligado a abrir la puerta para que otro entre a robar. Así nos tipifican muchas veces a los periodistas. Sí, pero no somos todos así. Sí. No me hagas un neuromarketing. Gracias, Franklin, gracias. Muy amable. A ti, Rudy. Muy amable de estar conmigo y con mi público. Y qué bueno conocer estas interioridades de realidades que ocurren. Y los ejemplos son la mejor muestra de que sí estamos en un camino real. Por supuesto, esto está científicamente comprobado y se está demostrando y se está utilizando mucho. Hay que tener mucho cuidado también con esto, porque sin duda estás entrando en una parte del ser humano, tú estás aprovechando un conocimiento que él no tiene. El influjo de Correa. El influjo psíquico. Sí. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Tómate un cafecito por la mañana, descansa, mientras tus operaciones, tus transacciones bancarias van volando, así como usted lo oye, volando, con Banesco Online y Banesco Móvil y Dani, el asistente especial, ese asistente por WhatsApp, que además cuenta con 1.700 cajeros, 1.700 cajeros, señores, en más de 700 estafetas por todo el país. Banesco Online, Banesco Móvil. Sí, señor. Disfrute ese cafecito mientras sus transacciones se van realizando por Banesco Online. El gobierno ha anunciado, a través del Ministerio de Turismo, lógicamente, los nuevos récords en la llegada de visitantes a República Dominicana. Y apunta con este nuevo récord y la cantidad acumulada en los primeros 8 meses del año, apunta lógicamente a la cifra anhelada de 10 millones de turistas. Pero esto pueden ser cifras y se puede ver así simplemente. Es lo que significa para la economía, para la recepción de divisas, para enfrentar los problemas de la economía que tenemos actualmente. Problemas por la necesidad de una recuperación de precios del petróleo inestable, de tener que comprar incluso
commodities, petróleo, granos, sujetos a lo que pase en el exterior. Entonces, somos una economía pujante del día a día. Cuando vemos estas cifras, entonces, se ven buenas y parece bien. Yo no sé qué opina don Carlos Cuello, nuestro analista sobre los temas económicos. Bueno, como siempre, don Rudy, el turismo sigue a la vanguardia. Todo indica que sí. Sí. Y todo parece indicar que se va a alcanzar la meta anhelada de los 10 millones. Claro, incluyendo los cruceristas y los visitantes no residentes, ¿no? Y su aporte en materia de divisa, luce que podría llegar o bordear los 10 mil millones de dólares. Sí. Similares a lo que son las remesas. Sí. Entonces, entre el turismo y las remesas, la economía tendría la mitad prácticamente de su Sí, divisas. Así es, así es. Que es una buena ayuda, ¿no? Para una economía que, como todos sabemos, es deficitaria en materia de su comercio, intercambio comercial, porque importamos más que lo que exportamos, casi más del doble. Definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos para compensar esa brecha, digamos, de divisa? Bueno, además del turismo, que son servicios, la zona franca, que también son servicios, la inversión extranjera y las remesas, ¿no? Las remesas. Que conforman un aproximado de 40 mil millones de dólares para lo que es, digamos, la respuesta a las necesidades de divisa de la economía, y es lo que ha logrado mantener una relativa estabilidad cambiaria. Ahora mismo, por ejemplo, el tipo de cambio está experimentando ligeros deslizamientos. Todavía no creo yo que sea para preocuparnos, sino darle un seguimiento, porque el Banco Central dispone de reservas internacionales que podrían, de hecho lo está haciendo. El Banco Central se ha desprendido, según lo que se refleja en la estadística, de más de alrededor de 1.500 millones de dólares de sus reservas. Siguen siendo considerables las reservas internacionales, pero hay que recordar también que parte de esas reservas obedecen a manejo de flujo de deuda convertido en dólares y llevado a la reserva. Claro, ¿no? Claro. Pero te decía, pues yo comentábamos que a mí lo que me gusta del tema de la inversión extranjera es que no solamente es la cantidad de dinero que ingresa y que ayuda a fortalecer construcciones, nuevos negocios, sino que es como una publicación de confianza del país. Claro, yo creo que... Ese yo creo que es el elemento. Lo que pasa con las remesas, que es el sostén de muchas familias, no es que viene mucho dinero en dólares que mandan, sino cómo eso motoriza la economía interna, como pasa con el tema del turismo, que tiene tantas aristas y tantas áreas. O sea, cada uno tiene su forma. Sí, el caso del turismo, por ejemplo, tiene la ventaja, al igual que la inversión extranjera, de que en ambos casos el país tiene que ofrecer algo más que servicio o alojamiento, sino que tiene que, digamos que presentar una imagen ante los potenciales visitantes, ¿no? Y lo mismo pasa con la inversión extranjera. Claro. Ni el turismo ni la inversión extranjera van a un país donde no hay seguridad, confianza, estabilidad, en otras palabras, sí, ¿no? Y organización, por supuesto, porque no vamos a decir que nosotros somos de los países que estamos exentos. Ahora mismo nadie está exento de la violencia, ¿no? Claro. Pero afortunadamente los paquetes turísticos se venden atraídos por lo que es el clima, las condiciones de la playa y la zona turística gozan de cierta vigilancia y control. Seguridad. Lamentablemente el efecto debería ser mayor, porque si tuviéramos las condiciones como para que un turista pueda, o se le aconseje, se le recomiende tomar un auto rentado y salir a aventurar por el país. Lamentablemente eso no está dentro de lo que se le ofrece a un turismo. Por ejemplo, tú has visitado muchas veces Europa y lo más normal es que... Usted renta un carro y se va a andar. Recuerdo 2 o 3 países, sí, ¿no? Sí, se va a andar. Imagínate, dice de aquí cruzar la frontera
No. Nosotros no podemos, No, lamentablemente. Y sería muy interesante esa experiencia si encontramos con estabilidad en ambos lados, ¿no? Claro. Y aún en el territorio nacional, que tiene Estabilidad y garantía, áreas, microclima. Y garantías, claro. Para diversificar por lo menos lo que es el turismo. Es así. En otro orden, Carlos, el gobierno impulsó la inversión de empresas privadas en el tema de las bolsas de valores, de la compra de acciones. El caso de César Iglesias incluso se hizo con un acto en Palacio, como una forma de decir, hay un espaldarazo del Estado, de la autoridad, a operaciones de este género que tiende a llevarnos a una dinamización de la economía. Sí. Y han querido satanizar esa operación. Sí, realmente nosotros llevamos ya desarrollando un mercado de valores de los años 80, 87, si mal no recuerdo, ¿no? Y se aprobó la ley hace aproximadamente 30 años, creo que se aprobó la ley de mercado de valores, de casi 30 años. En una bolsa lo que más se transan son acciones. Y el desarrollo del mercado de valores, en el caso nuestro, hay que reconocerlo, tiene un antes y un después de la ley de la seguridad social. Porque la ley de la seguridad social ha permitido que la economía dominicana acumule ahorros por cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Esos recursos que son con vocación de largo plazo, porque son para el retiro de los trabajadores en todo país, esos ahorros hasta ahora, la alternativa de inversión que tenían, o que tienen todavía, son los títulos del gobierno, que han jugado un papel muy importante en el financiamiento público, ¿no? Del Banco Central, no de Hacienda, del Banco Central, y en un menor porcentaje, no más de un 10, no llega a un 15, el financiamiento de empresas, pero a través de títulos de deuda, instrumentos de renta fija, llámese, el bono es el típico instrumento de renta fija en este caso, ¿no? Hay instrumentos de corto plazo de Hacienda, papeles y notas, y del Banco Central también para lo que es la búsqueda de recursos para el déficit cuasi fiscal. Ahora bien, ninguna empresa se había atrevido a hacer un lanzamiento de sus acciones, lo que le llaman una oferta pública. En Estados Unidos, como tú sabrás, American Airlines, IBM, las grandes corporaciones, los grandes bancos, todas son empresas públicas. No que son de gobierno, sino que cotizan en la bolsa. Que sus acciones se ofrecen al público, son emisiones públicas de valores. Aquí eso es un precedente que se está dando. Por eso el presidente de la República fue incluso a la bolsa a dar el simbólico campanazo de salida al mercado de las acciones de esa empresa. Yo pienso que vendrán otras. Sin embargo, no se ha interpretado adecuadamente lo que ha sido este logro. Alguien me contaba cuando se hizo el primer experimento aquí de mercado de valores en los años, mediados de los años 80, que una empresa que colocó papeles comerciales, que ese fue el título que se comenzó, y era más bien una mesa del dinero. La empresa se enojó porque entendió que cuando se hizo público, que ella estaba buscando dinero, porque entendía que eso podía mandar una señal de que estaba en dificultades financieras, en quiebra, ¿no? Como cuando se publicaban las acciones, la venta de las acciones de una empresa. Ahora, en el caso de estas acciones, no es casual todo lo que ha venido cayendo sobre ellas, porque primero la empresa aumentó su capital a 9,000 y tantos millones. La empresa reconoce un valor. Claro. Ese valor, si tú no lo colocas en el mercado, ese valor está en el aire hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la oferta fue de 38.721.220 acciones, que le permitió colectar a la empresa unos 4.948 millones. Las acciones se vendieron a 128.84. Así fue como salieron al mercado. Es difícil en una oferta pública inicial poder precisar el precio de las acciones. Eso no pasa aquí en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Facebook, Starbucks, todas las empresas que salen al mercado por primera vez, oferta pública inicial, se lanza un precio, pero ese precio no es fijo porque las acciones tienen una ventaja y es que son renta variable. Sí, y variables incluso hasta por minutos y horas.
Pero no solamente aquí, en Estados Unidos tú compras acciones de Tesla, por ejemplo, ¿no? Que dio beneficio hace apenas 3 años. Y es posible que la comprara hoy a 50 y que mañana la pudiera vender en 80, pero también podían caer a 30. A 30. Porque eso es lo que se llama renta variable. En este caso, la empresa cumplió con todas las de la ley. No es verdad, porque aquí han especulado. Es verdad, los principales adquirientes fueron los fondos de pensiones, porque son los que tienen más disponibilidad para invertir. Pero no es verdad que regalaron los cuartos de los fondos de pensión, por Dios. No es verdad que lo pusieron en riesgo. Todo el portafolio de los administradores de fondos de pensión está en riesgo porque inversión implica riesgo. Sí, claro. Necesariamente, claro. Hasta los que están en título del gobierno. Y no es verdad que la empresa estaba quebrada. Por Dios. La empresa sí está, digamos que reconociendo su valor. Claro. Porque los accionistas se quedan con el 70%. Claro. Es el 30% nada más que están ofreciendo al público. Claro. Y todos los papeles, porque eso es característico del mercado de valores, los estados financieros, ¿no? Que por eso es que muchas empresas aquí no quieren cotizar, porque no quieren transparentar sus informaciones. Hay un documento, está disponible en línea, hasta en Google lo puede buscar, que se llama Prospecto, ¿no? Son casi 300 páginas, donde están todos los requerimientos, lo mismo que se requieren en Estados Unidos en la Security Exchange Commission, que es la Comisión de Bolsas y Valores. Y los fondos se acogieron, los fondos no pueden mover esos cuartos si no son autorizados. No, claro. Tienen que tener autorización. En este caso, es todo lo que ellos adquirieron, que fue el 70%, pero no 300.000 millones aproximadamente, no representa ni el 0.5% del portafolio. Y se entiende que los fondos deben diversificar su portafolio, porque el riesgo más grande que puede tener un portafolio es la concentración. Claro. Y la inactividad. Para concentrarlo, sí. Como está, de hecho. Entonces, esto permitirá diversificarlo. Ya otros bancos, creo que un banco Promérica, anunció que está gestionando el lanzamiento de una emisión. Aquí yo creo que se van a entusiasmar muchas empresas, porque fíjate lo que sucede. Y una de las debilidades que planteaba la calificadora de riesgo era el apalancamiento, o sea, la relación deuda-capital. Aquí la mayoría de las empresas se financian con deuda. Sí. Línea de crédito y préstamos. Claro, con el banco. Claro. Entonces, eso supone que todos los meses tú tienes que sacar unos flujos de efectivo para pagar los intereses. Por lo menos, cuando no es capital. Sí. Ahora, cuando tú financias la inversión en el mercado de valores, tú no tienes que pagar intereses mensuales. Tú lo que vas a pagar es un dividendo o las acciones van a ganar valor dependiendo de lo que tú hagas en el mercado. Claro. Que tiene que estar vigilante para hacer las cosas bien, porque tú tienes mercado atrás. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene financiarse con el mercado de valores. Esta empresa probablemente, no sé qué decidirá con los recursos. Suponte que ella le debo 3.000 millones de pesos a 2 o 3 bancos. Le pago. Se va a economizar los intereses. Lógico. Su apalancamiento, que no es más que la relación deuda-capital, se va a modificar. Porque ahora tiene más recursos. Y limpia sus líneas de crédito y de posibilidades de adquisición de nuevos capitales. Y esos intereses que no está pagándole el banco. Claro. ¿Quién los va a recibir? Los accionistas. Claro. Los accionistas. O sea, yo no sé por qué se ha satanizado esta emisión. Quizá puede ser la primera. Sí. No sé qué puede haber detrás, ¿no? Ahí está el tema. Claro. Pero yo espero que otras empresas, en el caso del banco, dice que van a hacer acciones preferentes. Las acciones preferentes no tienen derecho a voto, tienen un rendimiento garantizado. ¿Tú recuerdas cuando el Banco Universal, que aquí se prohibió que los bancos emitieran acciones preferentes porque era una forma de captar sin encaje? Sí. Entiendo que ahora, claro, en aquella ocasión los bancos vendían ellos mismos las acciones, ahora no, ahora hay una mesa de... No, pero te digo, ahora hay instituciones que son propias del mercado de valores. O sea que el banco, aunque venda sus acciones preferentes, no la va a negociar él mismo, sino que la van a negociar los intermediarios bursátiles. Así es. Bueno, yo creo que ahí se ha tratado de hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero eso no solamente, eso pasa siempre. Aún en los países desarrollados, por eso las empresas que cotizan en el mercado tienen que estar lanzando a cada rato desmentido, aclarando, porque eso sucede. Ahora, ha habido exceso. Yo he habido gente temeraria haciendo pronunciamientos que no saben de lo que están, que ni han visto el prospecto, ni saben lo que es eso. Evidentemente. Mira, la CEPAL dio su informe para América Latina y a nosotros nos
bajó, pero nos dejó alto sobre la posibilidad del crecimiento. Habíamos analizado la semana pasada de que podíamos andar rondando el 3%, de acuerdo a lo que habíamos tenido durante los primeros 6 meses del año. Es mejor ser un enano gigante, ¿verdad? Sí. Que un pequeño grande. Sí. Ciertamente, yo creo que cuando se analiza la economía hay que verlo en el contexto de la economía local, en el plano local, en el plano de las estadísticas, la evolución, pero también en el contexto de la región. Porque nosotros, por más que querramos, no estamos al margen de lo que es no solamente la región, sino la economía global, por la vinculación que hay de la economía hoy en día. En el caso específico, este es un informe que la CEPAL emite ya a entre mediados y el tercer trimestre del año. Se llama Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Originalmente la CEPAL emite ya al cierre del año lo que son la balance preliminar. Y aquí las cifras están compiladas, ¿no? Y en este caso, las perspectivas son a la baja, lamentablemente. Sí. Pero que también la economía mundial. Y las expectativas no son las mejores. Con los problemas aunque la inflación está cediendo, pero no va a desaparecer. Las tasas de interés todavía siguen subiendo. Y eso limita el financiamiento de las economías también. ¿No? Lógico. Y la materia prima, aunque están ahora ligeramente a la baja, en algunos casos se ha mantenido, pero si no hay nuevas inversiones, las economías no pueden dinamizarse, no tienen cómo, digamos, buscar recursos, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo permanente en la economía, ¿no? Para el largo plazo. En este caso, la CEPAL habla de que América Latina estaría creciendo a una tasa de 1.7%. O sea, a la baja. Por debajo de lo que se proyectó. Que era de 2.1, me parece que era, ¿verdad? Exacto, sí. Inicialmente, ¿no? América del Sur crecería a un 1.2. El año pasado fue un 3.7. Uh-huh. En el caso específico de América Central, ahí estamos nosotros, Haití y otras economías de la América región, Central y Panamá, 2.8%. El Caribe, sin incluir Guyana, 4.2%. Guyana tenía un fuerte impacto. Sí, eso no puede ser, no puede entrar en establecimiento. No se incluye, pero no deja de tener un impacto económico, claro, en la región. Y la República Dominicana, 3.7% proyecta la CEPAL. Sí. Hoy precisamente vi en los periódicos que la revisión que hace el ministerio a nivel local, el equipo económico, es de que podría ser un 3%. Yo creo que hay que ser prudente con las proyecciones, ¿no? Pero no van a ser del 5 ni Tú hablabas la semana pasada eso, que iba a rondar en un 3 puntos más, puntos menos, pero alrededor del 3. Claro, entonces la región para el año que viene todavía la recuperación no va a ser plena, es de 1.5. Para la región, América Central 2.8 y la República Dominicana un 3%. Eso para el año que viene. O sea, por lo menos nosotros nos consideran como economía que tiene un ritmo de crecimiento que, aunque desacelerado, que alguna gente ha dicho, no, que una recesión, no hay recesión. Que la economía está creciendo menos que la tasa media, la tasa vegetal, digamos, de crecimiento promedio de los últimos años. Sí, pero es una desaceleración. El crecimiento económico no es lineal. No es lineal. Entonces, y mes por mes tiene picos, altas y bajas. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que así es como hay que ver, o sea, de una manera, la recomendable cuando se quiere ver con objetividad, el crecimiento alcanzado por la economía. O sea, estamos en un periodo de desaceleración. Veníamos corriendo a 60 y de repente tuvimos que bajar a 50. A veces hasta por prudencia. Por la realidad incluso no solamente local, sino a nivel general. Tú vas a 60, pero si hay hoyos, si hay obstáculos, tú tienes que bajar. Entonces, la economía sí, ciertamente estamos en un proceso de desaceleración. No obstante, luego de la pandemia, con todo y la recuperación, todavía tenemos una tasa media de crecimiento cercana al 5%, ¿no? Que es el crecimiento potencial de la economía. Sí. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía nacional e internacional. Qué bueno que me han acompañado. Mañana tenemos una cita nueva vez, a esta misma hora, aquí por Color Visión. Pasen un feliz resto esta noche.